¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la séptima lección de este trimestre, el cuarto trimestre del año 2022, cuyo título ha sido Nuestra esperanza ante la muerte. Y esta séptima lección nos va a hablar, o se va a titular, La victoria de Cristo sobre la muerte. Recordaremos que la semana pasada estuvimos viendo el sacrificio de Cristo Jesús. Estuvimos estudiando la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el penoso sacrificio que Jesús realizó en beneficio de la raza humana, en beneficio de cada uno de nosotros. Esta semana, entonces, vamos a ver lo que selló la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Por eso me encanta el versículo de memoria que presenta la lección esta semana. Me encanta lo que encierra allí en ese lugar. Está en Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18. Dice que cuando Juan vio al Señor Jesús glorificado, que se le apareció allí en la isla de Patmos, entonces él cayó como muerto. Y me gusta la forma siguiente, me gusta lo que hace Cristo Jesús, amo al Señor Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús colocó la mano sobre los hombros de Juan y le dijo: Juan, no temas, soy yo, soy Cristo Jesús. Y la forma, lo voy a parafrasear con mis palabras, como Él se presenta: el que estuvo muerto pero ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Es decir, Jesús le recuerda a Juan que él ha obtenido la victoria sobre la muerte. Recuerda que Juan estaba en Patmos, exiliado a causa del evangelio, dicen los primeros versos del capítulo 1. Estaba allí como el único sobreviviente ahora mismo de toda aquella generación que había compartido con Cristo Jesús. Todos los discípulos habían muerto y todos habían muerto de muerte violenta. Él sobrevivía y ahora a una isla de Patmos y estaba angustiado. ¿Será que Cristo viene o no viene? ¿Aparecerá o no aparecerá? ¿Volverá nuestro Salvador? Y entonces el Señor le dice: yo soy el que estuvo muerto, pero que ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, yo soy el triunfador sobre la muerte. Y aunque los discípulos hayan muerto, Juan, y aunque tú mismo pronto vayas a morir, yo te daré la victoria al final de los tiempos. Así que la cruz es la victoria de Cristo, sella la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Pero la resurrección es el acontecimiento triunfal culminante. Es decir, Cristo sella con su muerte la paga del pecado de todos los seres humanos. Cristo con su muerte entonces extiende el pago de lo que significa el pecado, porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, la muerte segunda. Pero con su resurrección, entonces Él garantiza la vida de aquellos que creen en Él, y aunque tengan que pasar por el valle de sombra de muerte, aunque tengan que morir, van a ser levantados en el día postrero. La resurrección de Cristo garantiza entonces la resurrección de todos los que creen en Él. Por eso el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 15, entonces desglosa la gran verdad de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra creencia, todos estaríamos condenados a morir. Pero bendito sea el Señor que Cristo resucitó. Bendito sea el Señor que se levantó de la tumba. Bendito sea el Señor que rompió las cadenas que le ataban a la muerte para garantizar tu victoria, para garantizar mi victoria al final de todos los tiempos. Esta semana entonces vamos a estudiar contundente evidencia de que Cristo realmente resucitó, de que Cristo realmente está ahora vivo por los siglos de los siglos. La primera sección de esta semana
va a llevar como título La tumba sellada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, parecía que su misión había terminado y había terminado de una forma aparatosa. En la cruz del Calvario, cuando Cristo exhala su último suspiro, entonces parecía que realmente el diablo había obtenido la victoria. Parecía que la misión de Cristo estaba completamente fracasada. Había llegado a su final de una forma triste. Satanás había inspirado, había incitado a todo el que podía hacerlo para que entonces traicionara y mataran al Salvador. Había incitado a Judas para que traicionara a Cristo Jesús. Incitó a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo a levantarse contra el Salvador para levantar falsos testimonios que le condenaran a una muerte segura. Había incitado a los discípulos para abandonarle. Ustedes recuerdan que cuando Cristo fue tomado preso, entonces todos los discípulos se esparcieron cumpliendo la profecía de que todos le abandonarían, que todos le dejarían. Había incitado a Pedro para negarlo 3 veces. Y por último, ahora lo tenía en una tumba fría, lo tenía allí sujeto, condenado en una tumba fría a través de la muerte. Pero los 3 días ocurrió algo extraordinario. A los 3 días la tumba sellada es abierta. La tumba sellada es, sí, abierta la puerta, quitada la roca, para dar entonces cabida a Cristo Jesús, para permitirle al Señor de la vida regresar. Alabado sea el Señor. Ahora, algunos preguntan, ¿por qué 3 días? ¿Cómo es que Cristo estuvo 3 días en la tumba y murió el viernes y resucitó el domingo? Es bueno entender y explicar esto. Es bueno comprender que la medida de tiempo que está usando el Señor Jesús es la medida de tiempo que usaban los judíos. Ellos usaban un método que se llama el método inclusivo. Es decir, no importa el tiempo de un día, se contaba como un día completo. Así que está el viernes, está el sábado y está el domingo. 3 días en la cruz del Calvario. Y vamos a mirar que los sacerdotes tenían temor de que se cumplieran las profecías que él mismo había anunciado. Cristo había dicho a sus discípulos y había dicho a muchos que él iba a sufrir en manos de los sacerdotes, que iba a sufrir allí en Jerusalén, pero que al 3er día, después de muerto, iba a resucitar. Así que toman medidas drásticas para evitar que el cuerpo sea robado. Sellan la tumba, sellan la piedra, colocan una guardia, dice la palabra de Dios, una legión de soldados cuidando allí la entrada de la tumba para evitar que esto fuera a suceder. Pero ¿saben algo? Miren lo extraordinario que es el Señor. Miren lo extraordinario que es nuestro Salvador. Las medidas que habían tomado los sacerdotes, las medidas que habían tomado los dirigentes religiosos del momento para mantener a Cristo en la tumba, las medidas que el diablo había incitado para mantener a Cristo sujeto en la tumba, entonces hicieron más notoria la victoria de Cristo Jesús. Hicieron más notoria el acto de la resurrección. Imagínense si la tumba hubiera estado sola, no hubieran existido soldados cuidando. Entonces nadie hubiera sido testigo presencial del momento extraordinario cuando el ángel baja del cielo y anuncia a Jesús que es el momento de regresar, que es el momento de resucitar. Así que las medidas que el enemigo toma contra ti, las medidas que el enemigo incita contra ti, los planes que el enemigo incita en contra nuestra, ¿sabes qué? Entonces harán más notoria nuestra victoria si nos mantenemos de parte del Señor, si nos mantenemos de parte de nuestro Dios. Y si de verdad Cristo no hubiera resucitado, si hubiera sido un invento de los discípulos,
Entonces la pregunta hubiera sido: ¿dónde está el Maestro resucitado? ¿Dónde está el Cristo que resucitó? Bendito sea el Señor, porque Él resucitó de esa tumba sellada. Se levantó de esa tumba sellada. La segunda sección de esta semana lleva como título: ha resucitado. La noticia empezó a esparcirse como polvo, empezó a esparcirse como incendio en hojarasca. Ha resucitado, los discípulos emocionados, las mujeres emocionadas, aún aquellos que no eran parte del círculo íntimo de Jesús, que recibieron la noticia como los discípulos camino a Emaús, vinieron gozosos a anunciar que Cristo había resucitado. La victoria lograda en la cruz contra el pecado, la victoria lograda en la cruz contra el enemigo de las almas, la victoria lograda en la cruz contra la muerte, entonces fue confirmada por aquella tumba vacía que las mujeres encontraron aquel primer día de la semana, en domingo, cuando fueron a la misma para cumplir el acto de embalsamar el cuerpo de Jesús, o de prepararlo para la sepultura, mejor dicho. La consiguen vacía. Pedro y Juan la consiguen vacía. En el momento, como lo dije anteriormente, en el momento de la muerte, Satanás se sintió triunfante. En el momento de que Cristo expira, Satanás cree que tiene el control. Y entonces él esperaba, en primer lugar, que no tomara la vida. ¿Y por qué él esperaba que no lo hiciera? Recuerda que el mismo Cristo había expresado que sentía separación del Padre a causa del pecado. Así que él esperaba que por haber tomado toda la carga del pecado de los seres humanos, él no resucitara de los muertos. De hecho, reclama el cuerpo de Cristo, coloca su propia guardia, aparte de la guardia que estaba allí humana, de la guardia de soldados romanos que estaban allí. Él colocó su propia guardia de ángeles caídos para cuidar la tumba de Cristo Jesús, porque reclamaba el cuerpo como para él. Y dice Elena de White, inspirada por Dios, que se airó cuando vio que sus ángeles, cuando vio que sus huestes malignas huían ante la presencia del ángel todopoderoso que bajó del cielo para permitir que Cristo resucitara. Ahora, ¿cómo fue que Cristo resucitó? Porque recuerda, la semana pasada enfatizamos la verdad que Él no murió la muerte que nosotros estamos acostumbrados a ver, la que han sufrido nuestros familiares, nuestros amigos, aquella que vino como consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. Él murió en la cruz la segunda muerte, la muerte que es la paga del pecado. Y alguien pueda decir: bueno, de la paga del pecado, que es la muerte segunda, nadie resucita porque es la muerte eterna. Es verdad. Y Cristo muere esa muerte porque era ser humano, pero resucita porque es Dios. Su divinidad se impuso, se estableció, resucita de esa muerte para traernos esperanza a cada uno de nosotros. Él mismo había argumentado a sus discípulos: yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. Así que era su acción personal, la acción de Dios. Algunos otros pasajes de la Biblia hablan de la injerencia directa del Padre en la resurrección de su Hijo. Un ángel también, Mateo, muestra que un ángel baja del cielo para traer la buena nueva de que el Padre manda a que Cristo resucite. Así que todas esas medidas necias que los sacerdotes junto con los romanos habían tomado quedan anuladas, quedan entorpecidas. Como dije, convirtieron la victoria de Jesús en algo más extraordinario. Imagínate, cuenta la Biblia que los soldados vinieron a los sacerdotes asustados. Yo me imagino la cara de tragedia, yo me imagino la perturbación en sus rostros. Vinieron para contarle todo lo que había acontecido. El ángel había aparecido, ellos se habían desmayado, y cuando despertaron el cuerpo de Cristo no estaba. Se lo robaron. Los discípulos vinieron, resucitó. No sabemos, pudieron haber dicho los soldados. Lo cierto es que la tumba está vacía.
Pero sabes, la acción de los sacerdotes de ofrecerle dinero en cantidades abundantes a cada soldado para cerrar su boca, para evitar que le digan a otros lo que habían visto, es una señal inequívoca que lo que estos hombres le dijeron a los sacerdotes era que Cristo había resucitado, que lo habían visto salir vivo, que lo habían visto encontrarse con el ángel que vino del cielo a buscarle. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo resucitó y la resurrección de Jesús asegura, como le hemos dicho, la tuya y la mía, si estamos muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Una tercera sección esta semana lleva como título Muchos se levantaron con él. Saben que es una de las historias más impresionantes y más apasionantes que encontramos en esa triste y melancólica historia de la muerte de Cristo Jesús. En el momento que Cristo muere, hay un terremoto. Mira qué interesante. Un terremoto marcó la muerte de Cristo, un terremoto marca su resurrección y un terremoto marcará su segunda venida, alabado sea el nombre de Dios. Un terremoto marcará la victoria final de los redimidos, bendito sea el Señor. Así que cuando ese primer terremoto ocurre, cuando Cristo muere, dice que las tumbas fueron abiertas, la tumba de santos, de hombres piadosos que habían muerto creyendo en la verdad bendita de Cristo Jesús como Salvador. ¿Quiénes eran esos hombres? No tenemos una información. Pudiéramos especular, pero no vale la pena hacerlo. Lo cierto es que las tumbas de esos santos es abierta y el domingo cuando Cristo resucita, ellos resucitan con él como las primicias de la victoria. Y dice la palabra de Dios que entran a la ciudad, se encuentran con muchos para hablarle de la verdad extraordinaria de que Cristo ha resucitado. Así que no solamente es la aparición de Cristo Jesús, no solamente es que Cristo llega, sino que muchos, dice la palabra de Dios, entonces que han resucitado van allá a la ciudad. Qué hermoso, qué tremenda bendición, qué hermosa recompensa para esos hombres que no sabemos quiénes son, pero que fueron fieles al servicio del Señor. Vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena caminar con Él, porque la victoria, el premio, el galardón que el Señor nos va a dar es extraordinario. Ahora, mientras Cristo estuvo en esta tierra, Él resucitó a muchos, ¿sí? Por lo menos 3, en forma particular menciona la Escritura: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Pero la diferencia entre estas resurrecciones y las resurrecciones que ocurrieron el día en que Él se levantó de la tumba está en que estos 3 primeros que nombré, es decir, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, volvieron a morir. Estos no, estos resucitaron con un cuerpo glorificado, estos resucitaron con el cuerpo transformados, listos para vivir la eternidad. Resucitaron como resucitarán aquellos que mueren creyendo en el Señor cuando venga por segunda vez. Es decir, se convirtieron en un testimonio de que la resurrección total, la resurrección para la eternidad es cierta, y en un prototipo de aquellos que resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez. Así que ellos son trasladados al reino de los cielos. Ya están allí en la Canaán celestial, alabado sea el nombre del Señor, como un trofeo de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, presentados ante el universo como la gran verdad de que al final de los tiempos todo este mundo de maldad, todo este mundo de dolor, todo este mundo de miseria tendrá un fin. Por eso hoy quiero invitarte a creer en ese Dios. Si hoy estás enfrentando alguna situación difícil, si hoy estás enfrentando alguna situación de dolor, si hoy estás enfrentando alguna calamidad, recuerda, Dios tiene la victoria. Dios tiene la última palabra.
Dios derrotará al enemigo por completo, a la muerte y al sufrimiento cuando venga por segunda vez. La cuarta sección de esta semana lleva como título Testigos del Cristo resucitado. La Biblia va a presentar diferentes apariciones de Jesús resucitado. Los primeros fueron los soldados, ya lo hemos visto. Cuando se aparece el ángel y ordena a Cristo volver, allí estaban los soldados siendo testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Se aparece a María Magdalena y a otras mujeres cuando fueron allí a la tumba, a María Magdalena buscándolo, y dice que vio al Señor y pensó que era el jardinero, le reclamó de dónde habían puesto el cuerpo de Cristo, hasta que al escucharlo hablar supo que se trataba de su maestro, alabado sea el nombre de Dios. Se le presentó a sus discípulos, se le presentó a más de 500 personas durante esos 40 días, dice la palabra de Dios, que estuvo en la tierra. Un día estaban los discípulos encerrados en el aposento alto por temor, estaban perturbados. Entonces dice que se apareció Cristo, entró sin que la puerta se abriera, apareció entre ellos como señal de que había resucitado. La experiencia más extraordinaria de estas apariciones, sin duda, fue la que le hizo allí a los discípulos que iban camino a Emaús. Imagínate, ellos van consternados por la noticia, ellos van consternados por lo que ha ocurrido. Se le acerca un caminante y empieza a interrogarlos. Ellos hasta le reprenden: eres tú el único que viene de allá de Jerusalén y no sabes qué ha ocurrido estos días. Pero cuando él parte el pan, dice la Escritura, o mejor, antes de partir el pan, cuando él abre la palabra, cuando él expresa las promesas, cuando él expresa las profecías, cuando les explica, arde en el corazón de aquellos hombres la palabra de Dios, y en consecuencia, cuando parte el pan, entiende que es el Señor que ha resucitado. Al último que se le aparece en forma con nombre propio, porque dice que se le apareció como a 500, si no los menciona quiénes son, fue a Tomás. La primera vez que él entra allí al aposento alto no estaba Tomás. Y cuando él viene, los discípulos le cuentan: hemos visto al maestro, ha resucitado, vino, estuvo con nosotros, le oímos. Y Tomás dice: no, si yo no le veo, si yo no toco sus heridas, entonces no podré creer. Y la segunda vez que aparece ya estaba Tomás, el Señor le reprende, le hace una bienaventuranza a los que creerán sin verle, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de desarrollar esa parte, yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que particularmente para mí, el mayor argumento de la resurrección de Cristo Jesús fue la vida posterior de los discípulos. Vamos a partir de un supuesto negado. Vamos a partir que de verdad Cristo lo resucitó, que ellos robaron el cuerpo, lo escondieron para dar la impresión de que había resucitado. Y empiezan a predicar: Cristo resucitó. Pero estoy seguro que cuando hubiera venido la calamidad, es decir, hubiera venido la persecución, llegara sobre ellos las amenazas de muerte, se hubieran retractado, se hubieran echado para atrás. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Pero el hecho de que ellos estuvieran dispuestos a morir por la bendición del Cristo resucitado, me dice a mí que fue verdad. Es el mayor argumento que yo encuentro. Ahora, mira la bienaventuranza que le dio a Tomás. Bienaventurados los que no ven y creen. Cuando Cristo dio esa bienaventuranza, estaba hablando de ti, estaba hablando de mí, estaba hablando de nosotros. Se refería a aquellos que creeríamos el mensaje de la salvación sin ver al Cristo resucitado, que creeríamos que realmente resucitó sin haberlo visto. Alabado sea el Señor, porque somos bienaventurados, dice el Señor. Y la bienaventuranza de Dios encierra todas las bendiciones de victoria. Tú tienes una bendición de victoria en el nombre del Señor. Yo tengo una bendición de victoria en el nombre del Señor. La quinta sección de esta semana, la última sección de esta semana,
primicia de los que durmieron. El versículo termina diciendo primicia de los que durmieron fue hecho. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Qué fue exactamente lo que Pablo quiso expresar? ¿Sabes? La primicia era una costumbre agrícola antigua, una bonita costumbre agrícola antigua, una ceremonia que los israelitas antiguos realizaban como reconocimiento al Dios que les proveía el alimento. Los primeros frutos, las primeras cosechas, lo primero que tomaban era llevado como ofrenda al Señor. Era llevado como ofrenda a Dios. Repito, como un reconocimiento al Dios que les había provisto la tierra, al Dios que le había provisto la oportunidad de tener su propia nación y que les había provisto ahora y les iba a proveer alimento suficiente, abundante, por la cosecha que venía. Así que no solo indicaba el inicio de la cosecha, no solo indicaba que comenzaba la cosecha, sino que esa ofrenda de primicia entonces mostraba la calidad de los productos. Era una esperanza de que el fruto que venía sería extraordinario. Era una esperanza de lo que venía era suficientemente bueno para alimentar a toda la humanidad. Mira qué interesante, porque nosotros cuando escuchamos este versículo de primicia de los que durmieron fue hecho, entonces a nuestra mente lo primero que viene es que fue el primero de los que resucitaron para la eternidad y que se convierte entonces en la primicia de todos. Pero me gusta el pensamiento que aparece en la lección, que proviene de Wise Grudem. Me encanta ese pensamiento. Dice que seremos como Cristo, que al Pablo comparar a Jesús como la primicia, está diciendo que tu resurrección, mi resurrección, la resurrección de los justos en el tiempo final será tan perfecta como la resurrección de Cristo, será tan perfecta como la resurrección de Jesús, seremos semejantes al Señor, alabado sea su nombre, bendito sea nuestro Dios. Ahora, mira que allí nos habla también en esta sección de las marcas de Cristo. Dice la Escritura y la inspiración que esas marcas hechas por los clavos en sus manos y en sus pies no van a desaparecer. Van a estar con el Señor por toda la eternidad, como un recordativo permanente de lo que ocurrió y de la solución para lo que ocurrió. Y alguien pueda preguntarse, entonces quiere decir que las marcas de aquellos que han sufrido por Jesús también van a permanecer. Pablo dice, en mi cuerpo están las marcas de que he sido el apóstol, de que he predicado la palabra de Dios. Un aguijón afectaba su carne, sus ojos estaban entonces enceguecidos. Esas marcas van a continuar por la eternidad. Definitivamente no. Porque Cristo con sus marcas absorberá todas las nuestras. Porque Cristo con sus marcas entonces sustituirá las tuyas y las mías. Alabado sea el nombre del Señor. Seremos glorificados, seremos transformados, seremos santificados por toda la eternidad. Querido hermano, querida hermana, yo quiero en esta hora entonces hacerte una invitación. Esta promesa maravillosa de la venida de Cristo Jesús y de la resurrección de los justos está más cerca de lo que creemos. Está más cerca de lo que ahora mismo creemos. Estamos enfrentando el dolor de la muerte. Te invito a aferrarte al Señor y a sus promesas. Si estás enfrentando el desafío de un mundo que marcha en contra de los principios del Señor, te invito a aferrarte a Dios y a su promesa, porque la victoria está garantizada. Permíteme orar. Padre eterno, gracias, porque la resurrección de tu Hijo amado aseguró la victoria final.
Queremos aferrarnos a esa promesa en esta hora. Queremos, Señor, por tu bondad, ser victoriosos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos amigos, me les acompañe y les proteja.